Buenos días para todos, para todas. Es un honor para mí haber aceptado la invitación del doctor Carlos Roberto a mi universidad. Soy egresado de aquí, desde el año 1985, de manera que me siento muy orgulloso de estar aquí presente. He sido docente igualmente de la universidad, por razones simplemente ajenas a mi voluntad. Por tener otros compromisos dejé de serlo, pero seguramente estaré presto al llamado que la universidad me hiciera, como lo hago en este momento. El tema que me ha correspondido, dado lo corto del tiempo, que trataré de ceñirme a él, me dice Carlos Roberto que realmente, pues en lo contencioso hay demasiado tema, como lo acaba de decir el doctor Fabián en su magnífica conferencia en materia laboral. Igualmente lo contencioso. Contencioso es una jurisdicción compleja. Yo diría que es la más compleja de todas en términos procesales, de procedimiento. Realmente los magistrados, jueces de lo contencioso, somos promiscuos, tenemos que abarcar y comprender muchas competencias. Nosotros no podemos definirnos simplemente como administrativistas, toda vez que el derecho administrativo abarca temas, áreas del derecho laboral, del derecho civil, del derecho comercial, por supuesto en el civil la responsabilidad y muchos otros que nos hacen que el procedimiento resulte complejo. Nosotros no podemos hablar de un solo procedimiento, realmente tenemos unas 14 o 15 procedimientos dentro de lo contencioso, dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proceso ordinario, al cual me le voy a dedicar un poco esta mañana, para que de esta corta conferencia quede algo para los que no conocen, realmente es apenas uno de los tantos, tal vez el más común, por supuesto, el más usado estadísticamente, pero es uno de los 14 procedimientos que existen en la jurisdicción. ¿Y eso por qué? Porque realmente nosotros, como quiera que conocemos y controlamos la actividad del Estado, el Estado igualmente es muy dinámico, el Estado se encarga de muchísimos asuntos, el Estado tiene muchas competencias, el Estado cubre absolutamente toda la actividad de la sociedad, de manera que en esa función estatal debe de producir actos administrativos, debe de producir hechos administrativos, debe de producir operaciones administrativas, contratos administrativos, y manera que eso hace y decisiones permanentemente en todas las áreas de la actividad de la sociedad. Entonces eso hace que nos veamos abocados a permanentemente estar revisando, porque no podemos saberlo de memoria, a determinado asunto qué procedimiento le corresponde. Así, por ejemplo, tenemos en materia el recurso de insistencia, la revisión o el control de revisión de la legalidad de los actos administrativos municipales por parte del gobernador, proceso en única instancia, es una nulidad realmente, ¿sí? Pero es en única instancia y tiene un procedimiento distinto al ordinario, que es el que establece el que se debiera o el que se debe seguir para efectos de darle trámite a una demanda de simple nulidad de un acto administrativo de carácter general. Tenemos entonces la objeción de acuerdos municipales, la objeción por constitucionalidad e ilegalidad de ordenanzas. Tenemos igualmente procedimientos especiales, como en el caso de actos administrativos de expropiación por vía administrativa, tienen unos términos especiales para ser decididos, para ser tramitados. Igualmente las conocidas acciones constitucionales, la popular, la de grupo, por supuesto la tutela, la de cumplimiento, todas esas cantidad de asuntos tienen su trámite especial. Entonces, solamente a partir de allí podemos entender que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
salvo en el Tribunal de Cundinamarca, que es especializado en secciones, el resto de los tribunales del país y de los jueces definitivamente tienen que estar al día y tienen que estar al conocimiento de toda esta serie de procedimientos que le van a llegar a su despacho, y repito, en materias tan disímiles como un asunto laboral o un asunto de responsabilidad, incluyendo médica, como lo decía ahora el doctor Fabián. Así entonces, haciendo esa introducción, podemos manifestar de una manera breve que el nuevo código, como ustedes saben, el código, llamamos CEPACA, que es la ley 1437, vino a modificar el CCA, que es el decreto 01 de 1984, generando realmente unos verdaderos cambios, y más que todo cambios de paradigma, que seguramente para otras jurisdicciones como la laboral ya no lo es tan novedoso, pero para el contencioso sí, como fue la oralidad. La oralidad llegó en la 1437, que son 200, realmente la 1437 nominalmente son 203 artículos. Recuerden que el código como tal de procedimiento administrativo y de lo contencioso es uno solo, pero la primera parte del código abarca solo el trámite de la función administrativa. Es decir, en esa primera parte nosotros nos regularemos o regula mejor todo lo relacionado con la actividad de la administración en cuanto ejerza función administrativa. La segunda parte es realmente el código de procedimiento. La segunda parte es la procesal jurisdiccional. Y esa segunda parte son 203 artículos, pero realmente en la primera parte se incluyen otros 2 artículos que tienen que ver con el procedimiento igualmente. Ese nuevo código trajo como novedad la figura, repito, o mejor, el sistema de la oralidad. La oralidad, pero no en un sentido puro, realmente es una oralidad tímida, una oralidad mixta, que en la práctica, y esa es una de las críticas que se le está haciendo a la aplicación del código, se está volviendo más escritural que oral, por esa resistencia seguramente al cambio. Efectivamente, como todos los principios que se aplican en la oralidad, el de la publicidad, inmediación, contradicción, son propios de este nuevo sistema. Indudablemente que la oralidad tiene sus bondades, indudablemente sobre todo en administrativo, cuando lo que se está juzgando son actividades del Estado, y es el Estado el dominante dentro de una relación procesal, digámoslo así, pareciera ser el Estado el dominante en la medida en que es la parte fuerte frente a una particular que reclama unos derechos que se pudiera considerar la parte débil. Por eso la jurisdicción contencioso administrativo existe, porque es una jurisdicción especializada. Es especializada en la medida en que no solamente está en juego los recursos del Estado, donde no podemos aplicar aquellos principios que aplicamos en civil cuando se encuentran 2 personas, 2 particulares disponiendo de su patrimonio, en la medida incluso en que la actividad probatoria del juez tiene que ser mucho más inquisitiva. El juez no puede limitarse simplemente, que dispositiva, a condenar simplemente porque la entidad pública no se defendió o no pidió pruebas. De manera que eso hace que la jurisdicción sea especial. Nosotros, por una parte, tenemos que proteger, velar porque el patrimonio público no se vea afectado por una mala decisión o por una falta de defensa de las entidades del Estado, pero por otra parte no podemos permitir que el Estado en su posición dominante abuse de los particulares y ejerza, por supuesto, sobre ellos de alguna manera arbitrariedades. Entonces, ese es el equilibrio que busca el juez de lo contencioso administrativo, y por eso esos principios que están allí, que son comunes a toda la oralidad, en especial nos vienen de una manera muy particular, y especialmente aquel principio de la inmediación, el principio de la inmediación y el de la publicidad. Diría un
revolucionario francés, el conde de Mirabeau, que dame el juez que quieras, que sea amigo, enemigo, probo o no, incluso mi enemigo, lo importante es que me lo coloques de cara al público. Es decir, a partir de la 1437, ese juez de lo contencioso administrativo dejó de ser anónimo, y dejó de ser anónimo también, dejaron de ser anónimas las partes, de manera que cualquier situación, cualquier decisión, ya sea dentro del trámite del proceso o la misma sentencia, se hará de cara a las partes, y eso genera, por supuesto, mayor transparencia, mayor confianza, mayor seguridad. Esa publicidad incluso interna para las partes facilita realmente el transcurso del proceso. Igualmente la publicidad externa a través de las audiencias públicas hace que el Estado en su función jurisdiccional se legitime más. Y repito ese principio de inmediación con mayor razón, porque es que el juez allí, de viva voz, practicando las pruebas, en la audiencia de pruebas, como lo vamos a ver, aprendiendo, percibiendo a las partes, incluso en ese lenguaje no simplemente oral, sino el lenguaje de gestos, el lenguaje de las manifestaciones, el lenguaje que ya va implícito en esa relación y en ese contacto del juez y las partes, viéndose a los ojos. Eso hace la diferencia realmente, y por eso se busca que el juez tome la decisión que sea pertinente en el menor tiempo posible. Con esto no queremos decir, porque se ha generado la idea que la oralidad en lo contencioso administrativo llegó para descongestionar, no necesariamente. Estamos viendo que en este momento nos estamos congestionando. Y si nosotros miramos el tema de las audiencias, una audiencia mínimo dura 2 horas, esa es la experiencia. Es decir, si vamos a dictar sentencia en audiencia, son 20 minutos, no más el traslado para alegar, y si son 3 partes son 60 minutos. Y el resto del tiempo será para la parte la parte inicial de la audiencia, y que de por sí ya ocupa un tiempo. De manera que si miramos el tiempo de los jueces y magistrados, el sistema realmente puede que no haya llegado para descongestionar, porque no se tienen sino, el día no tiene sino 24 horas, de las cuales laborables pueden ser 10. De manera que no nos hagamos ilusiones con el tema de la descongestión, pero sí vamos a hacer, por lo menos a generar una sensación sí de celeridad frente a aquellos procesos que definitivamente, por no existir pruebas que practicar o ser de puro derecho, se van a resolver en la audiencia inicial. De manera que ahí sí se va a generar en un buen volumen, se va a generar rapidez, celeridad en el trámite del proceso. Pero repito, no necesariamente ese es el objetivo. El objetivo es que el juez, teniendo la aprehensión de las pruebas, teniendo claro realmente cuál es el norte del proceso, cuando él fija el proceso, o fija la contienda dentro de la audiencia inicial, el litigio, cuando él hace eso ya tiene claro, no es ese juez ausente que trabaja, o mejor, solamente conoce realmente el proceso cuando en el sistema escritural, que todavía está vigente, por supuesto, para los procesos que están en trámite, cuando el proceso le pasa a despacho. Antes él no tenía contacto con el proceso, eran sus auxiliares los que le estaban proyectando los diferentes autos. Entonces, de manera que esa era allí donde el juez se sentaba realmente a estudiar el proceso, aquí no. Por eso se quiere que contar con la memoria inmediata o mediata del juez, para que él tome la decisión una vez haya rápidamente, una vez haya tenido oportunidad de practicar por lo menos la audiencia inicial. No se quiere que ese juez pase ese proceso a espera, traslade de conclusión para que se alegue por escrito y pase a esperar el turno para fallar cuando ya ese juez la memoria y la percepción de los hechos no la tiene tan fresca. De manera que ese es uno de los elementos que traigo para mostrarles. Ahí está la estructura del proceso ordinario. Tengamos en cuenta que el código nos trae procesos, además de lo que les he mencionado, nos trae el proceso ordinario y unos procesos especiales.
Los especiales, les he hecho mención a alguno de los 14 procesos especiales, pero el código en sí ya en los 203 artículos no nos mencionan esos otros procedimientos que les he hecho referencia al principio. Esos están en normas especiales, por ejemplo el tema del recurso de insistencia o el tema del trámite de la demanda que les mencioné de los acuerdos, actos administrativos municipales. Eso está en el decreto 1222 del 1986 o en la ley 136 del 94, que es el régimen municipal, régimen departamental. Pero en cambio en estos 203 artículos es el procedimiento ordinario, que es el que vamos a mirar rápidamente, y un procedimiento especial que es prácticamente la misma estructura del procedimiento ordinario, pero es en el electoral. En el tema de los actos administrativos electorales se trabaja esta misma estructura, pero de una manera, los tiempos son acortados de una manera significativa. El ejecutivo de él no vamos a hablar porque es el mismo que maneja la jurisdicción civil. En ese sentido no hay novedades. La jurisdicción de lo contencioso administrativa, recuerden, trabaja o maneja, es competente para ciertos ejecutivos, únicamente 2 ejecutivos, que son aquellos originados en títulos ejecutivos de condenas sentencias de condenas, por supuesto contra una entidad pública, y aquellos originados en actos administrativos asuntos, títulos ejecutivos contractuales. Únicamente esos 2 procesos ejecutivos, pero se tramitan conforme al Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, discusión pues que todavía tenemos. En lo personal considero que el Código General del Proceso entró en vigencia para lo que sea aplicable a la jurisdicción contencioso administrativo. Algunos sostienen que no, que fue diferido para que el Consejo Superior de la Judicatura determine cuándo entra en aplicación o en vigencia, cuando realmente esa norma del Código de la 1437 se está refiriendo, y del Código General del Proceso, se está refiriendo específicamente al tema de la oralidad en civil. De manera que ustedes miran los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, hablan del distrito de Cali, y nosotros como contencioso administrativo somos distrito del Valle, de manera que no podemos estar hablando no se puede realmente entender que esas normas están aplazando la vigencia del Código General del Proceso para la jurisdicción contencioso administrativa. Pero eso era solamente para referirme a que existen solo algunos artículos del Código General del Proceso que son aplicables a la jurisdicción contencioso administrativa, porque la jurisdicción tiene su propio código. Pero sí, de una vez, antes de entrar en esto, hagamos referencia a qué remisiones procesales nos hace, a cuáles revisiones procesales nos hace el código nuestro, el código CEPACA, que hemos llamado la 1437. Primero que todo, en el artículo 306 nos dice que en lo no regulado, y siempre y cuando sea compatible con la naturaleza del proceso contencioso, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil, en este caso el Código General del Proceso. Igualmente, nos habla en una norma de la parte probatoria del código, la 212, creo, que en aquellos aspectos probatorios, en aspectos de pruebas que no sean igualmente, hay un principio ahí de integración normativa que no esté regulado expresamente en el código, se aplicarán las normas del procedimiento civil. En el artículo 243, en el parágrafo, es muy específico y muy contundente para regular el tema de las apelaciones. El tema de la apelación se regula en todos los trámites que conoce esta jurisdicción exclusivamente por el código, la 1437, por el CEPACA. Expresamente determina que no puedo aplicar las normas, porque dice así la norma, aún en los procedimientos a los cuales hay que, aún en los procedimientos que son regulados por el Código de Procedimiento Civil, o trámites, dice procedimientos o trámites. Se aplica en materia de apelaciones expresamente las normas establecidas en la 1437. De manera que esas son las remisiones generales que nos hace la 1437 al procedimiento civil. Bien, haciendo esa mención, me parece útil hacer, para aquellos que no han
tenido contacto con este tema de la oralidad o la semi-oralidad o el sistema mixto del procedimiento ordinario, que además es el más común, porque estos procedimientos que les he mencionado son excepcionales. Este es el más común porque regula aquellos trámites que se refieran a medios de control, ya no hablamos de acciones, a medios de control de nulidad simple, o sea, de los actos administrativos generales, de nulidad y restablecimiento del derecho, recuerden, actos administrativos particulares, de reparación directa, por supuesto, dentro de la reparación directa, la inreimverso, que comprende, es una, digamos, jurisprudencialmente una construcción de aquella demanda donde se pretende que el Estado me reconozca los gastos en que tuve que incurrir por por el principio del no enriquecimiento sin causa, en la medida en que no existió, no me dio un contrato, e igualmente entonces la acción borro lo de acción de controversias contractuales. No obstante, el término acción se sigue utilizando porque si bien el código nos habla de medios de control, fíjense por ejemplo cómo la electoral, que es un medio de control en la Constitución, se denomina acción. Entonces, los que son más procesalistas que el suscrito podrán explicar mejor, pero el término medio de control realmente lo entendemos como la pretensión, es decir, la acción se había concebido como un procedimiento al punto incluso que se producían inhibitorios por una indebida escogencia de la acción cuando resulta que el proceso era el mismo, era el proceso ordinario. Entonces usted instauraba una controversia contractual, ¿no? O una de nulidad y restablecimiento del derecho cuando terminaba siendo contractual porque el acto era contractual y simplemente el juez finalmente después de 5 años le decidía un inhibitorio porque escogió mal la acción. Resulta que el procedimiento era el mismo. Entonces entendemos la acción más como un derecho, el derecho a acceder a la administración de justicia y no exactamente como un protocolo, como un procedimiento. De manera que por eso en este sentido, cuando hablamos de medio de control, lo decimos es en términos de pretensión. La pretensión realmente es el medio de control, porque lo que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa es control, exactamente sobre lo que hace, sobre las actividades, sobre la actividad, sobre las decisiones de la administración pública en términos de función administrativa. Ese es lo que hacemos. Cada una de estas medios de control son eso, controlar la actividad de la administración. La administración no está descontrolada, la administración produce actos administrativos, es cierto, que tienen fuerza ejecutoria y ejecutiva, que tienen toda la facultad para hacerse cumplir todo el poder de ejecución a través de las operaciones administrativas, incluso a través de la fuerza, pero eso no significa que sea la última palabra. Esa decisión tiene control en lo jurisdiccional de lo contencioso administrativo. Me han dicho que faltan 10 minutos. Voy a hablar entonces del proceso ordinario. El proceso ordinario básicamente está establecido en el código en 3 etapas. La primera etapa, y hablo de etapas porque el artículo 179 expresamente así lo señala. La primera etapa comprende desde la admisión de la demanda hasta el inicio de la audiencia inicial, es decir, la primera etapa es mixta, es una etapa escritural que va desde la admisión de la demanda, desde la presentación de la demanda hasta el inicio de la audiencia inicial. Es mixta porque dentro de esa etapa hay 2 subetapas, y es que desde la presentación de la demanda hasta el auto que convoca la audiencia inicial es escritural. Ahí no hubo mayor cambio, por supuesto hubo unos cambios en términos, hubo unos cambios en materia de pruebas, el peritaje llegó aquí pisando fuerte, la experticia llegó pisando fuerte en materia de contencioso administrativa, ¿sí? Toda vez que realmente se puede presentar con la demanda o con la contestación de la demanda, no se requiere posesionar peritos, usted escoge su perito, solamente que ese perito luego se va a ver sometido en la audiencia de pruebas, ese perito tendrá que darle la cara
y que tendrá que sustentar su conocimiento, su idoneidad ante las partes y ante el juez. Entonces, digo con algunos cambios porque esas excepciones que se presentan con la contestación de la demanda, esos peritajes que se presentan con la demanda o su contestación, de ellos se corre traslado por secretaría sin necesidad de auto que lo ordene. Entonces, hay ciertos cambios allí que agilizan realmente el trámite inicial de esa parte escritural. Pero entonces, repito, es mixta porque hasta allí llega la parte escritural. Se presenta la demanda, se admite o se inadmite, se rechaza, se corrige, en fin, o la adición de la demanda o la corrección de la demanda o la reconvención, en fin, se le da ese trámite, se traslada, por supuesto, ya no hay término de fijación en lista, sino de traslado, un traslado que el Código General era de 30 días y el Código General del Proceso amplió en la práctica a 25 días más, que si bien es cierto, los 25 días del artículo 612 del Código General del Proceso no son de traslado, pero el traslado no se puede empezar a contar sino después de 25 días, ¿sí? De manera que, de notificada, por supuesto, la demanda. Entonces, de manera que nosotros tenemos en esa primera parte escritural, digamos, una estructura muy parecida a la que existía con algunos cambios para efectos de agilidad, ¿sí? Pero la parte oral realmente se viene a expresar es a partir de cuando se inicia la audiencia inicial. Entonces, son 3 etapas. La primera es comprendida con una parte escritural y la audiencia inicial. La audiencia inicial es tal vez la audiencia más importante del contencioso, del proceso jurisdiccional contencioso administrativo. Es ahí realmente donde se expresa la oralidad en toda su manifestación. El artículo 180 define una secuencia, un protocolo a seguir en la audiencia inicial que tiene una lógica. Se inicia, por supuesto, con la identificación de las partes, es obligatoria la asistencia a la audiencia inicial, ¿no? Eso es un principio ya aplicable en otras jurisdicciones, de manera que si la parte, no la parte, podría ser la parte, porque es que en las acciones públicas no se requiere actuar con abogado, pero en el resto por supuesto, de demandas, por supuesto que sí. Entonces, digo la parte porque, refiriéndonos en términos general o a la parte o al apoderado de la parte, es obligatoria la asistencia, incluso se dicta sentencia aún si no se encuentra presente las partes. A mí me ha tocado algunas audiencias iniciales donde estoy sentado solo con el auxiliar, hablándole al aire, pero no importa, estamos grabando y ahí quedó ya la audiencia, incluso se podría llegar a dictar sentencia, se notifica en estrados, situación que hasta ahora no se me ha presentado, pero es posible. Bien, se inicia entonces con la identificación de las partes y enseguida el juez pasa a sanear el proceso, figura muy importante. Este es un proceso que al establecerse por etapas se sanea, ¿no? Etapa tras etapa, y no es posible, no es procedente que la parte pretenda un incidente de nulidad, ¿sí?, que debió alegar en la etapa correspondiente. De manera que el juez lo que hace es en ese momento sanear el proceso, buscar, indagar sobre vicios que afecten la legalidad del proceso o irregularidades que se puedan subsanar. Y eso lo declara mediante auto después de indagar a las partes sobre el particular. Enseguida pasa a un momento procesal muy importante, fija el litigio. La fijación del litigio es un ejercicio bien importante que vino a generar un cambio, porque hasta ahora en el CCA ustedes ven unos procesos con una cantidad de folios innecesarios, porque el juez no tenía ni idea. Cuando dictó el auto de pruebas, profirió el auto de pruebas, él no conocía el proceso. Aquí sí se tienen que poner las partes de acuerdo. El juez es un conversatorio, la fijación del litigio. Eso nos ha generado dificultades, pero realmente la experiencia es que la fijación del litigio no es un acto de autoridad del juez, es un acuerdo. Es importante empezar por la pretensión, realmente qué es lo que se pretende, qué se busca, cuáles son los extremos de la litis, y determinado eso, vamos a mirar los hechos que realmente resulten relevantes. De esos hechos que resulten relevantes, cuáles están probados y cuáles no. Generalmente los abogados contestan no me consta, pero ahí en la audiencia inicial sí va a tener que decir si le consta o no le consta, ¿sí? Es decir, esa forma de contestar las demandas por corte y pega, pues aquí ya en la audiencia inicial al abogado se le acaba ese vicio, porque, y no los culpemos, realmente a veces hay abogados como las fuerzas militares que tienen para 500 procesos un solo abogado, entonces eso simplemente lo que hacen es contestar por contestar, pero en la audiencia inicial todo eso, digamos, se depura. Entonces se fija el litigio, que no es una decisión, no debe de ser una decisión porque eso compromete al juez, simplemente es un norte que fija el juez. Pero bueno, fijado el litigio,
pasa el juez enseguida a decidir sobre las excepciones. Es en la audiencia inicial que se deciden las excepciones previas y las excepciones de cosa juzgada, las excepciones de caducidad, etcétera. Es ahí donde se decide, eso tiene un procedimiento especial allí. Importante, la audiencia inicial no se suspende por ningún motivo, salvo cuando se requieran practicar excepciones, pruebas para el tema de las excepciones. De resto, si usted promueve un incidente dentro de la audiencia inicial de nulidad, se resuelve el incidente y no se suspende el proceso. Y si no se puede resolver porque hay alguna prueba que practicar, se resolverá en la audiencia siguiente. Mire que uno de los principios es no suspender el proceso, por ningún motivo. De hecho, la mayoría de los actos, más importantes, se evita, mejor dicho, se reguló el efecto devolutivo de la apelación para que se evite la suspensión del proceso. De manera que resueltas las excepciones, se pasa enseguida al tema probatorio. Entonces es en la audiencia inicial donde se decretan las pruebas, pero además donde las partes tienen la oportunidad de generar la objeción a las pruebas presentadas con la demanda y la contestación, incluyendo el peritazgo. Y es ahí donde pueden pedir, ¿sí?, donde puede pedir la parte demandante, sobre todo, una contraprueba, otro peritazgo para probar para contraprobar u objetar el peritazgo, pero en esa objetar el perito. Pero en esa audiencia no se decide. Entonces el juez simplemente decreta la prueba, ¿sí?, decreta el peritazgo, ya termino, 5 minuticos, y pasamos entonces a la audiencia de pruebas, que debe ser convocada allí mismo. La audiencia de pruebas simplemente, señores, es para practicar las pruebas. Lástima no tener oportunidad de hablarles de las oportunidades probatorias de las partes. Aquí el juez tiene una oportunidad probatoria importante y es la de oficio. Siempre el juez, pero en las oportunidades probatorias, cuando cuando produzca el auto de pruebas en la audiencia inicial, es allí donde el juez puede decretar pruebas de oficio. Pero hay una novedad aquí, y es que la parte podrá pedir una prueba dentro del término de ejecutoria de esa decisión, que es notificada en estrados, para contraprobar la prueba del juez, ¿sí? Pero también el juez tiene la oportunidad de practicar la prueba para aclarar asuntos oscuros cuando el asunto pasa a despacho cuando el asunto ha sido sometido, se ha corrido traslado para alegar y el asunto se encuentra a despacho para fallo. A despacho digo figurativamente porque podría ser ahí mismo en la audiencia inicial que se termine el traslado para alegar de conclusión y ahí mismo el juez podría decretar una prueba, ¿sí?, para mejor proveer. Bien, entonces terminamos, se practica la audiencia de pruebas. Fíjense que hasta ahora esas 2 audiencias son obligatorias. Ahora bien, la audiencia de pruebas sería prescindible en la medida en que el juez, escuchen, tiene obligación de producir el fallo, la sentencia, si el asunto es de puro derecho o no hay pruebas que practicar. Entonces, por supuesto, prescinde de la audiencia de pruebas y dicta la sentencia. Pero si tiene que practicar pruebas, se realiza la audiencia de pruebas. Enseguida de la audiencia de pruebas viene la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Ya termino. Esa audiencia es optativa. El juez puede convocar o no convocar a esa audiencia. Si decide no convocarlo, simplemente corre traslado a las partes para que aleguen de conclusión por escrito y dicta el fallo por escrito. Realmente es muy corto el tiempo. Quería simplemente dejarles en la mente por lo menos esa estructura del proceso ordinario para que entiendan que la oralidad llegó a lo contencioso administrativo y llegó pisando duro y esperamos que se quede. Muchas gracias.